Buenos días, mis hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor. Estamos ya transitando estos domingos compartiendo la palabra del Señor. Esperamos que papá añada una bendición muy especial hoy. Es un domingo que estamos en casa disfrutando de la comunión unos con otros y orando y rogando por este país. Gracias, Señor, por lo que tú haces. La Iglesia a través de los siglos ha pasado por distintas etapas y circunstancias, pero sigue en pie. No porque descanse en el brazo del hombre, sino que descansa en el brazo de Dios, como tu familia. Hoy tomaremos la Santa Cena y la Santa Cena representa el pacto que hemos hecho con Dios. Y Él sustenta nuestra familia, la cuida, la guarda. Y gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Yo quiero, al final de la palabra, vamos a tomar la Santa Cena. Y quiero darte algún anuncio. Hay hermanos amorosos, mi hermano Eduardo Jorquera y su esposa Sara, mi hermano Felipe Barrera y su esposa Marcela. Ellos están haciendo un almuerzo los domingos para aquellos hermanos necesitados, aquellos que pasen necesidad en la parte de alimentación y que el día domingo necesitan el almuerzo, por así decirlo, es una olla común, en la cual ellos están trabajando para bendecir a la familia del Señor. El día sábado también lo hacen, pero para la gente que de fuera de la iglesia. Pero ellos quieren hacer los domingos para la comunidad, para aquellos hermanos que lo necesiten. No tiene costo, no tiene un valor económico, pero con libertad. Tú puedes llamar por teléfono a mi hermano Eduardo y él te va a dejar a la casa el almuerzo. Mira qué bendición. Eso significa una oportunidad hermosa de compartir. Ellos están dispuestos a hacerlo. No tiene costo, no tiene mayor. El único valor que tiene es el amor y el servicio a Dios. Bien, gracias, Señor. La cuenta regresiva de la venida de Cristo. Un tema interesante. Tú sabes que el mundo se encuentra en un estado de cambio sin precedentes. Ya el siglo pasado, los años pasados, cayó el muro de Berlín. La desintegración dramática, por así decir, de la Unión Soviética. Estos han sido cambios repentinos. Esta pandemia, este COVID-19, que ha paralizado el mundo, ha creado problemas en la salud, los hospitales prácticamente saturados y sobresaturados, ha afectado la economía, la dinámica en menos de 3 o 4 meses se expandió por todo el mundo. La pregunta, ¿deberíamos sorprendernos si la semana 70ª de Daniel empezara pronto o en un futuro cercano? Bueno, hemos visto que estas etapas de la iglesia han sido profetizadas. Hay 3 teorías, y subrayo la palabra teoría, del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Algunos dicen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la semana de Daniel. Antes que comience la semana de Daniel, Dios va a sacar la iglesia de esta tierra. Esa es la más popular y esa es la que más nos gusta, porque nadie quiere pasar por un sufrimiento. Otros dicen, no, a mediados, después de los 3 años y medio, porque esta semana de Daniel son 7 años, después de los 3 años y medio, cuando el anticristo muestre su careta, ahí va a ser el rapto de la iglesia. Esa es la segunda teoría. Y la última teoría es al final
al final de los 7 años sé que la iglesia pasará por la gran tribulación. Esa es la menos popular, la que menos gusta, obviamente, porque nadie quiere pasar por sufrimiento. Cualquiera sea la situación, lo que importa es si nuestra vida está preparada. Todos los días debemos estar preparados. Es por así decir, es como la mamita cuando está embarazada y no sabe si mañana va a sentir los dolores de parto, tiene que tener la maletita lista para ir a recibir su bebé que lo va a tener. De igual manera el Señor dice que debemos estar preparados todos los días. Es por eso que este tema que estamos revisando es un tema interesante. De ninguna manera, mi hermano, de ninguna manera el conocer estas cosas nos va a ser más espiritual, pero sí nos va a situar y nos va a rayar un mapa, un indicador de las cosas que tienen que comenzar a ocurrir y van a ocurrir en los tiempos. Ahora, el Señor le dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones de estas situaciones. ¿Qué nos interesa? Seguir entregando el mensaje del Señor. Y gracias, Padre. Vamos a orar por esta palabra que vamos a revisar, que estamos revisando. Nos hemos tomado 3 domingos para esto. Estamos en el segundo domingo para compartir esta palabra. Padre, necesitamos claridad en este caminar sobre esta tierra. Sobre todo en estos tiempos, Señor, donde hay cambios tan rápidos. Te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo guiará y escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, tu Santo Espíritu, y gracias Espíritu Divino, tú nos guiarás y nos indicarás a tiempo lo que deba ocurrir. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Mira, si estudiamos la Escritura cuidadosamente, vemos que no puede empezar la semana de Daniel hasta cuando se cumplan ciertas condiciones o ciertos eventos. El primero ya ocurrió. Israel en el año 1948 retornaron los judíos a la tierra de Israel. Fue el acontecimiento clave preparando la escena para la venida del Señor. El año 1967 Israel toma control de Jerusalén, lo que se denomina la Guerra de los 6 días. Ahí derrotaron a la coalición árabe. Hubo un cambio geográfico del Medio Oriente increíble. Israel toma posesión de Jerusalén. Literalmente el escenario está listo, salvo uno que puede ocurrir en cualquier momento. Y Pablo, el apóstol Pablo, predijo que en los últimos tiempos se iban a caracterizar por una decadencia moral, por una decadencia espiritual, que lo va a impregnar todo. Entonces te hago la pregunta, hermano, ¿tú crees que estamos en ese tiempo? ¿Tú ves que hay una decadencia moral que lo está impregnando todo, la música, el arte, la educación, etcétera? Mi hermano, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, aquí habla del carácter de los hombres en los postreros días. En esto tenemos que ser muy claros. El apóstol Pablo le indica a la iglesia en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
tiempos finales, estamos en esos tiempos finales. Eso es lo primero. Lo segundo, la atmósfera general de pensamientos. Ahora todo es relativo. Todo es relativo, nada es absoluto, todo es relativo. Cuando se comenzó a hablar de relativismo, ya todo es relativo, todo. Y segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4, aquí dice la Escritura, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estamos en este tiempo. Dios molesta. Para muchos Dios molesta. No para los hijos del Señor. A mí no me va a molestar Dios. Es el ser más hermoso que yo he conocido y que tú has conocido. Pero para el mundo, para los que están sin Cristo, Dios les molesta. Pero también la iglesia se ha ido en un plano relativista en muchos casos. Y hay iglesias ya donde no se habla del pecado. Hay iglesias ya donde no se habla de la vida sexual fuera, dentro del matrimonio solamente, sino que ahora la vida sexual es abierta en todos los ámbitos del ser humano. En 1 Timoteo 4, versículo 1, dice acá el apóstol, dice 1 Timoteo 4, versículo 1, dice la Escritura, es una palabra que el apóstol entrega, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, en los postreros tiempos, la palabra apostatar significa dejar. Aquellos que abrazaron la fe, aquellos que se bautizaron, aquellos que confesaron sus pecados, después cayeron en incredulidad y se apartaron, apostataron de la fe. Como leíamos en el texto anterior, que algunos, diríamos, la palabra del Señor les va a molestar. Acá algunos se van a ir de la iglesia, algunos se van a ir justificando tal o cual situación. Y el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, dice aquí el apóstol. Se lo plantea claramente, no vayas a las fábulas, a cosas profanas. El clima general de pensamiento que está reinando en este tiempo se caracteriza por varias cosas. Primero, el amor a sí mismo y a los placeres. La televisión, ¿qué busca? Entretener. Educar muy poco, pero sí entretener. ¿Qué quiere el hombre? ¿Para qué se va a casar? Para ser feliz, pero para ser feliz él. ¿Qué quieren los jóvenes? Disfrutar. El amor a sí mismo, a los placeres. Dios no está en contra ni del amor, ni de que los jóvenes disfruten, ni de que usted lo pase bien. Lo que sí está, que todo tiene normas y reglas y principios. ¿Qué caracteriza a esta generación a la cual estamos viviendo? La creencia en falsas doctrinas, falsos maestros. Muchas cosas van a ocurrir. Mira, ahora que está pasando esto de la pandemia, muchos van a ubicar al anticristo, que este es el anticristo, allá el anticristo, acá. Y muchos van a ir bajo su pensamiento, sumando y restando. Algunos darán fechas, otros, bueno. Para algunos, por ejemplo, dice que el año 1948 comenzó el florecimiento, como dice el Señor, cuando la iglesia brote,
cuando la higuera, comience a brotar, ahí será el inicio de la generación en la cual va a venir Cristo. Bueno, Dios sabe. Ahora, ¿qué caracteriza también a esta generación? El alejamiento de la sumisión a Dios. El alejamiento de la sumisión a nuestro Padre Celestial. La gente dice, yo creo en Dios, pero yo hago lo que quiero, lo que a mí nadie me va a obligar a hacer nada. No quiere someterse a Dios, pero sí a la influencia de demonios engañadores. Ahora, el movimiento de la nueva era, que en este momento está trabajando a full, para ellos, los cristianos somos una raza inferior, y muy cercanos el pensamiento de ellos, algunos hombres que se levantaron en épocas pasadas, como Hitler, un pensamiento terriblemente discriminador. Estos hombres siguen comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pedro, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7, aquí el apóstol Pedro nos da una orientación frente a todo esto que está ocurriendo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7, dice, en la 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7, dice la Escritura, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ahí el apóstol Pedro está indicando, ¿cierto?, que algunos van a decir, bueno, pero esto yo he escuchado siempre, que viene el fin y no llega nunca el fin. Pero Dios sabe el momento y el tiempo de las cosas. Mi hermano, en Génesis 9, versículo 11, aquí en este libro, el primer libro de la Biblia, Génesis 9, dice aquí la palabra del Señor del versículo 11 al 19, Génesis 9, del 11 al 19, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Este es el juicio
que Dios envió a la tierra, entre otros juicios, por supuesto, juicio por agua, pero viene un juicio que es el último juicio que viene a la tierra, que es por fuego, que es el día del juicio final. Hermano, esto en el mundo está claro. En el mundo hay rebeldía, hay oposición a todo lo que sea Dios. Basta que usted ande con la Biblia y más de alguna queja, más de algún reclamo va a recibir. Pero es la condición actual del mundo. Pero la iglesia tiene que seguir proclamando. ¿Cuál es la condición general de la iglesia? Dice que habrá una herejía permanente y decadencia moral y espiritual. Dice que algunos no van a soportar la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, habrá maestros alimentados por sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Y segunda de Pedro 2.9 dice: ¿sabe el Señor librar la tentación de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dios guardará lo que le pertenece a Él, obviamente. No dudamos que esta pandemia algunos los va a acercar más a Dios, otros se van a fortalecer más en Dios, pero otros lamentablemente se van a alejar. Algunos cristianos van a claudicar. En la época que se va a levantar, la época en la manifestación del anticristo, algunos van a claudicar, no van a soportar las críticas, la persecución por causa del Señor. Y muchos no van a tener la valentía o la dedicación para mantener su pureza doctrinal. El mensaje a las 7 iglesias, que está en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ahí vemos cómo las iglesias fueron afectadas. 2 de las 7 iglesias no reflejan la decadencia moral y espiritual del mundo incrédulo, dice. Esas 2 iglesias eran Esmirna y Filadelfia. En Esmirna se daba lo que se dio una tribulación, lo que se debería dar la tribulación. Apocalipsis 2 dice, del 8 al 11, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está claro, una iglesia con una calidad, con una densidad espiritual seria, grande, hermosa. Una iglesia que es sufrida, que soporta, pero guarda lo que es de Dios. Señor, que seamos una iglesia con esas características. Una iglesia, aunque pase por sufrimiento, puede que tú, hermano, estés pasando por un sufrimiento, pero eso no te va a mover de la verdad. Esto no te va a sacar de donde tú estás, firme en la roca. Esta era la iglesia, había pasado por tribulaciones. Dice que Satanás va a lanzar a algunos a la cárcel. Por 10 días va a haber tribulación. La otra iglesia es la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3, versículo 7, dice:
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribe sobre el nombre, dice, de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí yo rescato algo importante. Primero, una iglesia que guarda lo que es de Dios, que tiene oídos. Mi hermano, la iglesia, a causa de la naturaleza corrupta de la iglesia, en general en estos últimos días la iglesia en muchos lugares ha decaído, pero dice que Dios la va a pasar por el fuego para separar el trigo de lo que parece, digamos, de la cizaña, de lo que parece trigo. Va a separar el trigo de la cizaña. Y va a apartar el verdadero trigo. Así va a preparar la iglesia para las bodas del Cordero. Este tipo de pseudo cristiano, cuando se manifieste el anticristo, cuando comience a mostrar los tentáculos, se va a alinear inmediatamente mostrando, entendiendo y alineándose con las tinieblas. Parte lamentablemente, pero por supuesto, Dios guardará a sus verdaderos hijos, aquellos que tengan oídos espirituales para escuchar al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo dirá a las iglesias. Van a aparecer muchas ponencias, muchas tesis frente a lo que está ocurriendo y va a comenzar a ocurrir. Pero, ¿qué dice la Escritura? Escuchar lo que el Espíritu dirá a las iglesias. Mira, Apocalipsis 2:7, esto nos va a indicar, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído para oír, oiga. Y el versículo 11 del mismo capítulo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe. Dios te conoce. El que tiene oídos para oír, oiga. Danos oído espiritual para estos tiempos, Señor. Espíritu Santo, háblanos para estos tiempos. Ahora, los hijos de Dios tendrán una fortaleza sobrenatural para soportar la prueba y vencer. Aquellos que son hijos de Dios en los momentos de la prueba, Dios los va a sostener. Apocalipsis 2:26 dice la Escritura, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Va a gobernar con Dios.
al que venciere. Y Apocalipsis 3:5 dice la Escritura, también habla dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el versículo 21 del mismo capítulo de Apocalipsis 3:21 dice así la Escritura, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me sentaré, dice, y me sentaré con mi Padre en su trono. ¿Cuáles son los eventos previos que deben ocurrir antes que empiece la semana septuagésima? Bueno, debemos estar preparados como si hoy comenzara esta semana que está profetizado. Primero, algo que ya ha ocurrido y está ocurriendo en parte, el regreso de los judíos incrédulos a Israel. Dentro del horario profético global de Israel, que fue anticipado por Daniel, las 70 semanas, que equivale, cada semana son 7 años, equivale a 490 años. Dice, esto ha sido decretado sobre su pueblo Israel y sobre su santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía. El anticristo hará un pacto firme con muchos israelitas. Se llama un pacto de muerte. Por una semana, la semana septuagésima, pero a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, se va a sacar la cadeta. Durante los 3 y medio años primero, Israel se sentirá seguro, pero van a ver, porque Dios siempre tiene su pueblo, van a ver algunos israelitas que se van a dar cuenta que ese no es el Mesías, que Cristo era el Mesías. Ellos van a sufrir. Mira lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, durante la semana, Israel obviamente que ya regresó, el año 1948 comenzó ya a ser reconocido como nación, y después de la guerra de los 6 días ya tomó posesión de Jerusalén. Aunque Israel ha experimentado gran éxito económico y militar desde su regreso a la tierra, ellos ven todo esto como resultado de sus propios esfuerzos, más que de la provisión sobrenatural de Dios sobre ellos, sobre la misericordia de Dios sobre ellos. Después de la diáspora del año 70, después de Cristo, cuando el general Tito destruyó el templo de Salomón, el anhelo de Israel era volver a su tierra. Y fue así que en 1897
nace el movimiento sionista en recuerdo del Monte Santo donde estaba edificada la ciudad de Jerusalén. Fue apoyado por Gran Bretaña y Estados Unidos, aunque fue un movimiento que no surgió, no prosperó mucho, pero después tomó realmente una fuerza increíble. Lo segundo, el control de Jerusalén por Israel ocurrió después de la Guerra de los 6 días, el año 1967. Ahora, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 2:4? Que el anticristo se sentará en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Algunos piensan que la mezquita musulmana, conocida como la Cúpula de la Roca, donde según los musulmanes creen que Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel, y uno de los líderes del año 687 y 691 edificó en esos años la cúpula. Pero los judíos y cristianos afirman que fue ese lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac por orden de Dios. Aunque los islámicos tienen su propia versión, que el hijo no era Isaac, sino Ismael, el hijo de la concubina, Agar. También se le llama la mezquita de Omar al domo de la roca, dice. Bueno, solo un evento final debe ocurrir antes de que pueda comenzar la semana 70, y es el derrocamiento de un nuevo y poderoso líder mundial que se va a reunir 3 países de origen arios para formar una coalición de 3 naciones que van a dirigir el imperio de la bestia. Son 10 naciones, pero 3 van a sobresalir. Y este líder va a derrocar a esas naciones, levantándose como un líder por sobre todo lo demás, que es por supuesto el anticristo. Ahí se da la base de su poder. Y lamentablemente Israel va a firmar un pacto que se denomina el pacto con la muerte. En Isaías 28, del 15 y el 18 dice: un pacto con la muerte, un convenio con el Seol. Los primeros 3 años y medio, Israel mostrará una falsa seguridad, pero gracias al Señor que habrán judíos israelitas que van a darse cuenta que no es el Mesías, que es un impostor. Pero como usted sabe que muchos creen a la mentira, como pasa con el pueblo de Israel, que creyó la mentira de que Jesús no era el Mesías y que hasta el día de hoy han mordido ese anzuelo. Pero Dios da siempre un remanente, y gracias Señor. Pablo era israelita, de la tribu de Benjamín, los apóstoles eran israelitas, y gracias Señor, porque hay siempre un remanente. Amén. Seguimos viajando por la Escritura. Te dejo para que tú puedas seguir aportando, indicando algunas observaciones sobre esto. Y vamos a compartir una alabanza al Señor. Y después compartiremos la Santa Cena. Gracias, Señor. Seguiremos compartiendo la hermosa palabra a través de la Cena del Señor. Amén. Ante tu majestad me entrego, ante tu autoridad mi vida es adorarte,
Mi vida es agradarte, lo que tengo entregar. Me rindo ante tu majestad, me entrego ante tu autoridad. Mi vida es adorarte, mi vida es agradarte, lo que tengo entregar. Siendo rey bajaste aquí, lleno de tu gloria y majestad, derramando tu vida en la cruz. Cargaste el pecado de la humanidad. Siendo rey bajaste aquí, lleno de tu gloria y majestad, derramando tu vida en la cruz. Cargaste el pecado de la humanidad. Siendo rey bajaste aquí, lleno de tu gloria y majestad, derramando tu vida en la cruz. Cargaste el pecado de la humanidad. Eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor, digno del honor. Eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor, siervo tuyo soy. Eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor, mi canto a ti te doy, a ti el gran yo soy. Bien, mis hermanos, vamos a compartir la Cena del Señor. Ya la hemos anunciado el domingo pasado. Y qué grato es participar de esta invitación que hacemos como iglesia y que la hace el Señor. Antes de partir de esta tierra, instituyó esto tan hermoso que es la cena, la Santa Cena, que es un recordatorio de lo que hemos hecho con el Señor y recordando el pacto que hemos hecho con Él. Renovar, qué bueno es renovar lo que Dios nos ha dado. Y gracias, Señor, porque el pan que está acá, el pan representa su cuerpo, y su cuerpo, que es la iglesia, es un cuerpo que Dios quiere usar, está usando en este tiempo. Su cuerpo que fue a la cruz, porque el Señor, por así decir, tuvo o ha tenido tres cuerpos.
El primer cuerpo es el cuerpo de Galilea, que sufriente, que terminó en la cruz, murió. Y el segundo cuerpo, por así decir, es el cuerpo glorificado, cuando resucitó. Dice que ese cuerpo traspasaba las paredes. Y el tercer cuerpo es la iglesia, y Él es cabeza de este cuerpo. Y gracias, Señor, porque su cuerpo está sano. Y a través de la iglesia Dios quiere entregar palabras, profecías, enseñanzas para todos. Es una invitación general para todos los seres humanos de esta tierra. Y el vino, que representa su sangre, hemos sido lavados en su sangre, cubiertos con la sangre del Cordero. Y gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Satanás le teme a la sangre de Cristo. Y yo voy a leer una palabra que es tradicional, una palabra que siempre la leemos, una palabra que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio. Dice en 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Es una bendición compartir como familia, como papá, mamá, hijos. Y si usted está solo en casa, es una bendición, pero no está solo del Señor. Está conectado con el cuerpo de Cristo a través del Espíritu. También la Santa Cena tiene una restricción, y la dice el apóstol acá. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así pues, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, la Santa Cena, como muchas cosas santas, se fue relajando en el tiempo, y aquí esta palabra correctora del apóstol nos lleva a pensar que la Santa Cena es algo serio. Estamos recordando algo serio. No es algo relativo, si me gusta o no, sino que aquí estamos recordando el pacto que hemos hecho con el Señor. Y vamos a orar. No sé en la realidad que tú estás. Si está enfermo, si está con salud, que esperamos que sea así. Si está pasando necesidad, pasando situaciones difíciles, la cena nos lleva a estar en comunión, a fortalecernos en Cristo. Muchos hogares en este momento van a tomar la cena del Señor. Y yo voy a pedir a mi esposa, Elga, si tú puedes orar por el pan que representa el cuerpo de Cristo. Amén. Agradecer también al Señor, porque para nosotros es una alegría, pero es de una inmensa gratitud que nosotros tenemos en nuestro corazón por lo que Él hizo por nosotros. Así que vamos a compartir y vamos a orar y agradecer al Señor más que nada. Amén. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque nos llena el corazón de una inmensa gratitud, pero también, Señor,
de mucho respeto por lo que tú hiciste. Vamos a estar siempre, Señor, tan agradecidos de ti. Gracias, Señor amado, por el sacrificio enorme que tú hiciste. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a compartir el pan que representa su cuerpo. Y en esto yo quiero invitarte, hermano, para que podamos compartirlo y todo lo que ataque o esté atacando la vida familiar. Dice la gente que esta pandemia nos ha llevado a encerrarnos y en muchos casos se da tensión familiar, los hijos, el marido, el carácter, las situaciones tensionales, el temor que a veces se levanta. Vamos a reprender en el nombre del Señor. Sí, Jesús. Padre, gracias por este pan y lo compartimos en el precioso nombre de Cristo. Y reprendemos todo espíritu, todo lo que ataque la familia, todo lo que ataque la persona, la mente, el corazón. En tu nombre, Jesús, gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Podemos compartir el pan. Amén. Amén. Comparto contigo el pan de Cristo, el cuerpo de Cristo. Sí. Amén. Amén. Vamos a compartir. Y Señor. oramos por nuestra familia, por mi suegra que está bien, por nuestros hijos, Por nuestra nieta. nuestra nieta. Oramos también por la familia, por las Por nuestra hermanas, iglesia, sí. por los varones, los jóvenes. Gracias, Señor. Por los hermanos de la tercera edad. Amén. Amén. En tu nombre, Jesús. Por los enfermos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Señor, este elemento tan simple, tan propio, tan natural de la tierra que es el vino, en este momento, Señor, representa tu sangre. Y gracias, Padre, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Y la única sangre inocente, la única sangre que ante el Padre Él la ve, es la sangre de Cristo. Y estamos cubiertos con tu sangre, Señor, y renovamos el pacto matrimonial, Señor, Sí, Jesús. como familia, y el pacto como familia de Cristo. Somos, Señor, no un miembro separado, formamos parte de un cuerpo. Y cuando Satanás quiere atacar, ataca un cuerpo, no cosas aisladas, Señor, y este vino representa ese pacto. Y yo te pido, mi hermano, mi hermana, toma con libertad. Después de haber revisado tu vida, si hay pecado, pide perdón. Si hay errores, pide perdón. Dios está dispuesto a perdonarnos. En tu nombre, En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Compartimos Amén. Con mucha alegría. Y con la paz del Señor. con gozo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Papá, En tu nombre, Señor. queremos rogarte Sí, Jesús. con el gozo de tu Santo Espíritu. Sigue, Señor, con tu mano poderosa, cuidando a tus hijos, aquellos que han sido afectados Sí, Jesús. por esta nación, Señor, por las autoridades que tienen que tomar decisiones. Saca todo lo que sea contrario, Señor, todo espíritu, todo demonio. Esta pandemia, Señor, tiene un trasfondo espiritual también. Y reprendemos todo espíritu de temor, de cobardía, de miedo. Señor, y provee gozo y paz a tu pueblo. Estamos en la tierra, Señor, como iglesia, como parte, como cuerpo de Cristo acá, para extender tu reino. Y gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de compartir la Santa Cena. Con mis hermanos, con mi hermana, con mi hermano que tal vez esté solo, pero no de ti. Forma parte de tu cuerpo.
y tócalo con tu espíritu, con la unción poderosa de tu espíritu, en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bien, agradecemos al Señor por compartir la cena. Nosotros hemos incluido a nuestros hijos, nuestra nieta, y queremos hacerte una invitación. Hay dos hermanos amorosos, mi hermano Eduardo Jorquera y su esposa Sara, y mi hermano Felipe Barrera y Marcela, su esposa Marcela. Ellos están haciendo unos almuerzos, ya llevan algunos sábados para la gente que tiene problemas de alimentación. Afuera, Lo comparten, claro, que no. En su barrio. Pero ellos han sentido que también hay que compartir con la iglesia. Así que el día domingo, los domingos, ellos van a compartir. Y aquí tenemos que ser bien sinceros, hermano. Yo te voy a dar el teléfono de mi hermano Eduardo. Porque no queremos que ningún hermano de la iglesia pase necesidad. Tito está reuniendo unos dineros para compartir con aquellos necesitados. Pero acá está la posibilidad del día domingo. Ellos los van a dejar a tu casa. Mira qué bendición. Pero hay que comunicarse con mi hermano Eduardo. Te vamos a indicar el teléfono, el 938703493. Bueno, voy a pedir a Eliu que después lo pueda colocar y te lo repito, 938703493. Llama por teléfono para que el día domingo te puedan hacer partícipe de esto. Es una venta. No se vende, no tiene un costo económico, sino que es una oportunidad para compartir para aquellos de la iglesia que lo necesiten. ¿Algo más, Edgar? Eso es. ¿Sí? Agradecer al Señor por ello, por el servicio que ellos hacen. Amén. Sigamos orando, sigamos comunicándonos con nuestro Papá Celestial. ¿Cuántas oraciones, cuántos hermanos a través del mundo están orando, intercediendo por este mundo? Señor, agradecemos que tengas una semana llena de la gracia y de la bendición del Señor. Respetemos las indicaciones que nos dan nuestras autoridades y sigamos orando, pidiendo gozo al Señor. Es una oportunidad de estar en casa, ordenando las cosas, pero también orientando y pidiendo gozo de parte de Dios para nuestra familia, nuestros hijos, sacando todo temor. El mañana está en las manos del Señor, pero hoy tomamos determinaciones que van a afectar el día de mañana, y esas decisiones se toman a los pies de Cristo. Que tengan una semana llena de la bendición y de la gracia del Señor. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Gracias, Señor. Les recordamos, mis hermanos, que estamos en una campaña desde el mes de marzo para ir en ayuda de familias con necesidad económica. Esta labor ha sido de mucha bendición para todos los que hemos participado. Por eso, no olvidemos que compartir de lo que tenemos con otros es indispensable en estos tiempos. Les invitamos a poner el amor en ejercicio cooperando con las familias de nuestra congregación que están sin trabajo. Todos ellos han podido ser sostenidos por su constante apoyo económico, pero encontrar trabajo en el contexto actual se hace cada día más complejo. Les invitamos a contactarse a este número para coordinar sus aportes con el pastor Tito Celis. Dios ama al dador alegre. Compartamos de lo que Dios nos da.